Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Buenos días, bienvenidos a este tiempo de la Biblia en casa, donde nos acercamos a la palabra del Señor. Queremos que Dios nos hable, nos ministre. Ha sido un 2020 con muchos retos a causa de la pandemia. Hemos tenido pérdidas, tanto físicas como pérdidas materiales. Y el libro que hoy vamos a iniciar, el libro de Apocalipsis, escrito por Juan a una iglesia que está sufriendo, una iglesia que está siendo perseguida, y donde el Juan les anima y les recuerda que Dios es más grande que las pruebas que estás pasando. Yo no sé en este momento las pruebas que tú estás pasando, pero yo quiero hoy que pienses cuando te acerques a este devocional que Dios es más grande que las pruebas, que el sufrimiento que hoy podamos estar padeciendo. Por esa razón, te invito a cualquier comentario, sugerencia, lo puedes dejar en la caja de comentario. Mi nombre es Marjorie Ramírez, te voy a estar acompañando y voy a estar leyendo en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 al 8. Acompáñame, por favor. Dice: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, que vienen las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por Él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Te invito a que escuches la siguiente canción. Nos vemos en un momento. Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel, tu verdad, plántala en mi ser y moldéame a tu imagen. Que tu voz, oh Dios, dé su fruto en mí, produciendo amor y el obrar por fin. Habla, oh Dios, y haz tu obra en mí, para tu honor y tu gloria. Apocalipsis, uno de los temas principales que vamos a estar viendo en estos 3 días de este libro, es que observamos que son temas como la perseverancia y la esperanza del cristiano en el sufrimiento. Como les mencionaba, Juan le escribe a una iglesia perseguida. Él lo está haciendo en la isla de Pasmo. Él estaba preso en esa oportunidad, pero él le está dando ánimo y recordando a esta iglesia dónde debe poner su esperanza, y le recuerda también la victoria total de Cristo sobre el mal en su futura venida gloriosa en la historia humana. Entonces, hoy, cuando Juan está saludando a las 7 iglesias de Asia Menor, describe la visión del Señor Jesucristo resucitado y glorificado.
Esta mañana yo quiero que podamos iniciar confesando, primero reconociendo quién es Jesús. Reconoce quién es Él. Y yo quiero invitarte a que puedas observar el versículo 5, cuando Él reconoce que Jesucristo, ¿quién es? El testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Reconozcamos esta mañana que nuestro Señor Jesús es el primogénito de la resurrección, es ese testigo fiel, veraz, donde se han cumplido todas las promesas en Él. Es el soberano de todos los reyes de la tierra. Pero también reconozcamos lo que significa quién es Él para nuestras vidas. Y mira lo que significa, y lo dice en la parte B del versículo 5, al que nos ama. Jesús nos ama y nos muestra su amor como sacrificio en la cruz, donde murió a causa de nuestros pecados. Él nos ama y por su sangre, segundo, nos ha librado de nuestros pecados. Hoy podemos ser libres porque Jesús, por su sangre, nos ha limpiado y nos ha hecho un reino de sacerdotes al servicio del Padre. Te invito a que esta mañana podamos confesar quién es Jesús y lo que significa eso para nosotros. Señor, esta mañana yo quiero confesarte, Padre, que nuestro Señor Jesús es el primogénito de la resurrección. Es el testigo fiel, donde en Él se cumplen todas las promesas. Es el soberano de los reyes de la tierra. Confieso que tu amor es un amor muy grande, un amor que no voy a encontrar en este mundo. Yo te pido perdón, Señor, porque yo no respondo a ese amor. Porque yo busco llenar ese amor en otras cosas, en ídolos. A veces mi corazón fabrica ídolos y lo puedo colocar ese amor, Señor, en un trabajo, en la universidad, en una profesión, en mi familia, en una casa, en un negocio. Y no te respondo a ti que me amas. Me amas cuando no lo merezco. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque ese amor es tan grande y que nos da libertad y nos da acceso al Padre de hoy ser parte de ese reino de sacerdotes. Ayúdanos, Señor, a responder a tu amor, a ser libres y a ser servidores que honren, que te den la gloria a ti. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que podamos escuchar la siguiente canción. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. El Salvador.
Cordero de gloria. Adorar al que vive y reina. Miren al que viene en las nubes. Y nuestra próxima letra es A de adoración. A veces nosotros pensamos que el problema que estamos pasando, la prueba, la situación, las pérdidas que hemos experimentado son más grandes que Dios. Yo quiero hoy animarte a que puedas mirar el cielo. Y como dice el versículo 7, mira al que viene en las nubes y todos los verán con sus propios ojos. Y todos aquellos que lo traspasaron y por él harán lamentación. Mira aquel que murió en la cruz, que resucitó, que prometió un día venir por su pueblo. Míralo a él, por el cual hoy podemos venir a adorar y tener acceso al Padre, gracias a su sacrificio. Míralo a él. Y te invito a que podamos mirar, podamos dejar por un momento nuestro problema y adorarlo a él. Centrarnos a él, porque él es el alfa y el omega, y esas son las letras del alfabeto griego. Él es el inicio y el fin. Él es nuestro creador. Él es el que le pertenece toda esta historia de la humanidad, el que merece toda la gloria y la honra, el Todopoderoso. Esta mañana te invito a que podamos adorar a nuestro Dios, al Rey de Reyes. Jesús, tú vuelves y por eso yo te adoro. Yo te adoro porque tú eres el Todopoderoso, porque tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir. Yo te adoro, Señor, porque tú eres grande, tú eres más grande que mi problema, más grande que la prueba y el sufrimiento que estoy pasando. Yo te adoro, Señor, porque cuando yo veo los cielos, tu creación tan perfecta, solamente puedo levantar mis manos y decirte, tú eres y siempre serás el único que merece la gloria, la honra y el honor. Porque me amas, te adoro, porque me amas. Te adoro porque nos permites hoy tener acceso al Padre. Nos permites ser sacerdotes. Te adoro porque derramaste tu sangre para traer libertad. A ti la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Te invito a que podamos escuchar y adorar a nuestro Dios. Sigue adorándolo donde estás. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas
invitarte que podamos suplicar. Suplicar porque Cristo nos ha hecho un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Supliquemos que podamos ser esos siervos que soy lo que soy por lo que Cristo hizo, no por lo que yo merezco. Y podamos suplicar para que le podamos responder a Dios en servirle, en obedecerle, en bendecir, en proclamar las buenas noticias a aquellos que tanto lo necesitan, en darle la gloria solamente a Él. Supliquemos porque yo no sé cómo tú hoy te encuentras, si Jesús viene hoy. Pero supliquemos para que nos encuentre preparados, que nos encuentre listos, que nos encuentre dispuestos a estar vigilantes. Supliquemos que podamos estar dándole la gloria y la honra en nuestras vidas, en todo lo que hagamos. Señor, esta mañana yo quiero suplicar porque tú a cada uno de nosotros nos has hecho por medio de Jesús sacerdotes, pero sacerdotes al servicio de nuestro Padre. Yo quiero suplicarte, Señor, para que aquellos que estamos sirviendo en la iglesia, lo hagamos recordando que somos sacerdotes por lo que Cristo hizo y que podamos darle la gloria, la honra y el honor a Él. Yo quiero suplicarte, Señor, para que nos mantengamos alertas, vigilantes, orando sin cesar, buscando tu palabra, porque tu Hijo vuelve por nosotros. Que no pongamos, Señor, la mirada en las pruebas, en el sufrimiento. Duele, Señor. Duele ver morir a nuestras personas a causa del COVID. Duele ver a personas desempleadas. Duele ver nuestro país en la miseria, Señor. Pero más dolor nos debe dar que si tú hoy vienes, Jesús, muchos van a ir a la perdición porque no les hemos predicado el Evangelio. Permite que tu iglesia, Señor, que nosotros podamos abrir nuestras bocas y decirle a este mundo que el único que puede dar esperanza es aquel que se hizo hombre, que murió en la cruz, que resucitó y que está a la diestra del Padre y que vuelve por su pueblo. A ti, Jesús, es que debemos de ver, no a nuestro problema, sino a ti. La gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos a ti. Amén. Vamos a cantar y piensa y supliquemos, sigamos en esa actitud de súplica a nuestro Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria
seguimos dándole gracias al Señor. Y dice el versículo 4 en la parte B: gracias y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. De los 7 espíritus, el 7 representa plenitud en el libro de Apocalipsis. Y algunos autores mencionan que aquí se hace 7 espíritus, hace referencia al Espíritu Santo. Y pensando en estos tiempos, necesitamos que el Espíritu Santo pueda dar al creyente esa gracia y esa paz. Pueda dar al creyente la gracia de Cristo, que solo Cristo puede dar, para poder perseverar en la fe, para poder perseverar en medio del sufrimiento y de la tribulación. Y necesitamos esa paz que solamente el soberano puede dar. Y si la hay, cuando nosotros venimos y nos postramos ante Él nos da su gracia y su paz. Y por eso quiero terminar dándole gracias. Gracias porque lo que soy, lo que somos, es solamente por Él. Solo por su gracia. Su paz, que sobrepasa todo entendimiento, no la encuentro en ningún lugar, solo en Él. Gracias. Gracias porque Jesús, tú me das tu paz, porque tú me das la gracia. Gracias por el Espíritu Santo, porque cada día me recuerda quién soy. Gracias porque me da esa paz, me da ese gozo en medio de las situaciones difíciles. Gracias. Gracias, Padre. Gracias porque ahora tengo un Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te agradecemos, porque lo que somos es porque tú te dignaste a buscarnos, a amarnos y a elegirnos cuando no lo merecemos. Gracias. Amén. Demos gracias al Señor. Gracias. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Para terminar, quiero animarte que si te gustó este devocional y también animarte que puedas ver los devocionales de todo el año, que son una bendición y son de edificación para la iglesia y para nuestra vida como cristiano. Y si te gustó, te animo a que te suscribas a este canal y lo puedas compartir. Nos vemos mañana. Que el Señor te bendiga. Que la gracia y la paz de Dios nos acompañe el resto del día. Feliz día. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.